Bueno, estamos consultando con la mesa directiva el cambio del formato y en este caso, si me permiten, le daríamos el uso de la palabra a algún diputado que guste registrarse para la contrarréplica, siguiendo el procedimiento que habíamos mencionado. De los diputados de las fracciones que participaron en este momento, PRI, PAN, PRD, tenemos anotado al diputado Germán Contreras para hacer uso de la contrarréplica. Adelante, diputado. Señor licenciado Jesús Villalobos López, usted se presenta hoy ante esta comisión y bajo juramento nos expone que en el ISSSTE todo funciona y funciona de acuerdo a la norma, que la eficiencia en la atención de los derechohabientes y la transparencia en el uso de los recursos es impecable, que la institución cumple plenamente con sus funciones. Sin embargo, lo que hoy se expone aquí, la realidad nos dice todo lo contrario. Efectivamente estuvo usted en Baja California y comprometió recursos que hasta la fecha no han llegado, y que los recursos que ahí se invirtieron, sí, en la reconstrucción de algunas clínicas, fueron con recursos del Fonden. Y a un año de que esto pasó, se siguen rentando clínicas para dar el servicio. En el análisis de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades, como aquí se ha dicho, en el sentido de que los recursos autorizados se ejercen con un alto grado de opacidad y que se realizan transferencias bancarias sin que exista la transparencia que para estos procedimientos deba prevalecer. Es urgente, señor director, que el ISSSTE sea transparente. He estado en las instituciones del ISSSTE y efectivamente los trabajadores del sector salud están haciendo hasta lo imposible con los mejores esfuerzos, porque me consta, por una mejor atención de calidad, sí, debo reconocer a los trabajadores del sector salud, con cambios de actitud también, con un trato de calidez, por supuesto. Pero ¿qué sucede cuando este trato, esta atención, llega hasta las farmacias y no contamos con el medicamento necesario? Hemos dicho que el recuento de los daños de la violencia en México es en el orden de casi los 50,000 muertos. Pero ¿cuántos han muerto por falta de medicamentos? ¿Cuántos han muerto por dar las citas a largo plazo y que lamentablemente estos enfermos no llegan a ser atendidos en sus operaciones? Es urgente, señor director, que el ISSSTE sea transparente en todo su quehacer. Y mi pregunta es muy concreta, señor director. La empresa Intelego ha recibido un trato privilegiado desde el inicio de la gestión del licenciado Miguel Ángel Yunes, y tengo entendido que con usted también han trabajado de manera cercana. Usted debe saber que esa empresa es investigada por presuntas irregularidades en Pemex, y aún así el ISSSTE le ha asignado contratos por varios millones de pesos. Pero lo grave es que se le ha pagado por supuestos sistemas que son inexistentes. ¿Por qué dilapidan de esta manera los recursos del ISSSTE? Tiene que ver con el hecho de que su ex colaborador, Antonio Guzmán, inhabilitado por 10 años por el manejo irregular de 23 millones de pesos, esté vinculado precisamente a esta empresa Intelego. Es el mismo caso, se encuentra también la empresa Crucial, en la que participa un familiar de Diego Samuel González, subdirector de Tecnología de la Información del ISSSTE. Esta empresa, a través del Instituto Tecnológico de Sonora, está recibiendo más de 100 millones de pesos para el supuesto desarrollo de nuevos sistemas. El hecho es que no existen resultados y nuevamente preocupa que Diego Samuel González Camarillo haya sido colaborador de Antonio Guzmán también. Fue este funcionario el que pagó el sistema SOA y el GPR, mismos que son inexistentes. ¿Qué es lo que está pasando en el ISSSTE?
¿Por qué no se han cumplido con el compromiso de hacer del ISSSTE una institución que sea garante, efectiva de la seguridad social de los trabajadores? Los trabajadores han puesto su sacrificio, han puesto su dinero, han pagado con dinero bueno un servicio no tan bueno. Y quisiera concluir que, bueno, ¿cómo le puedo pedir a mi amigo licenciado Jesús Villalobos López una buena dirección cuando en la cadena de corrupción que tenemos se encuentran los mismos funcionarios de la administración pasada, en su gran mayoría? Yo, por mi conducto, le digo, estamos dispuestos, sí, a trabajar por un mejor presupuesto para los trabajadores y su seguridad. Estamos en el entendido de que México requiere de mejores prestaciones sociales para sus trabajadores, pero no es así como debemos de trabajar. Debemos de ser más transparentes, debemos de trabajar con menos opacidad. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Germán. De parte del Partido de la Revolución Democrática se ha registrado el diputado Hernández Juárez. No sé si no se dio cuenta el director. Yo como diputado también hice una presentación y hice unas preguntas. Ni siquiera se tomó la molestia de mencionarme y menos de contestarme. Yo sinceramente no soy afecto a este tipo de comparecencias. En mi opinión, la verdad es por la manera como resultan, pues son una verdadera pérdida de tiempo, porque los funcionarios vienen a decirnos lo que quieren, como quieren, a pintarnos el mejor escenario posible y a ignorarnos cuando hacemos preguntas o simplemente eludir las preguntas. Solo para dejar constancia, y en realidad ya me dejó claro cuál es su actitud frente a ello, quiero dejar claro que este año toca hoy, precisamente de acuerdo al tiempo que se estableció, la revisión de la ley del ISSSTE, y para corregir todos los problemas que ha generado esta ley, que no es ni mucho menos todo lo bien que dicen que ha resultado, porque no de embalde hubo cerca de 500,000 de amparos de los trabajadores contra esa ley, y precisamente por eso la Suprema Corte determinó que algunos de sus artículos eran inconstitucionales. Entonces, para lograr hacer una buena propuesta, para lograr hacerla sustentable, lo mejor sería que el ISSSTE nos proporcionara la nómina del personal para poder operarla adecuadamente, y hemos hecho todas las gestiones que han sido posibles y simplemente nos han ignorado, no nos han querido proporcionar esa información. Y bueno, también de que la red de telecomunicaciones del ISSSTE había dos ofertas, una por 1,500 millones de pesos, otra por 2,090 millones, algo así, aquí tengo las cifras, no viene al caso. Y precisamente cuando Yunes estaba como director, a unos días de irse como candidato al gobierno de Veracruz, le dio la concesión a la empresa que cobraba 400 millones de pesos más. Me imagino que de algo sirvió para la campaña, porque la empresa que lo ganó lo apoyó mucho en la campaña. Pero lo mejor es que esa empresa que ganó el concurso y que cobró más caro no estaba preparada para atender la red. Todavía no está preparada para atender la red, la sigue atendiendo la empresa anterior, y lo mejor es que cobra la empresa que ganó la licitación sin atender la red del ISSSTE. Ese es el tipo de transparencia que maneja la institución, y es el tipo de quebrantos que hace a los bienes públicos por la manera que se maneja, y bueno, que no hay disposición para dar respuesta a las preguntas que se hacen desde aquí, desde el Congreso. Gracias. Gracias, diputado Hernández Juárez. Miren, compañeros, pasaremos a las preguntas de los demás partidos cuestionantes, y esta primera ronda de preguntas lo hemos consultado aquí en la mesa directiva de la comisión. Esta primera ronda de preguntas la seguiremos en el mismo formato que en esta primera, dado que
pues ya, ahora sí que para ser parejos en la intervención de los primeros diputados de los diferentes partidos. Entonces, tendrán el uso de la palabra la diputada Norma Leticia Orozco, el diputado Mario Di Constanzo, del Partido del Trabajo, la diputada Norma del Partido Verde Ecologista de México, posteriormente la diputada Teresa Ochoa Mejía, del Partido de Convergencia, y el diputado Gerardo del Mazo, del Partido Nueva Alianza. A esto le pediremos también al director que nos responda a estos 4 cuestionamientos y tendremos la réplica correspondiente. En la siguiente ronda de preguntas estaríamos proponiendo que fueran las intervenciones, la respuesta del director y si hay alguna acotación más que hacer de parte del cuestionante, que también, bueno, recibiendo algunos comentarios, no necesariamente tendrían que ser quien cuestionó, o sea, a lo mejor otro diputado presente de la misma fracción quisiera hacer uso de la palabra, bueno, ya consensado con su grupo parlamentario, podrá hacer uso de la palabra, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. A ver, ¿es de procedimiento, diputado? Sí, de procedimiento. En ese Diga. sentido, diputada, había solicitado la palabra para réplica y había pedido que fuera el diputado Amadeo Espinosa quien la hiciera antes de pasar a la siguiente ronda. En ese mismo espíritu que intervinieron los compañeros anteriores y que está mencionando para la siguiente ronda, o sea, yo pido la réplica correspondiente y la hará el diputado Amadeo Espinosa. En la siguiente ronda. No, en esta que está por terminar. A ver, es que en esta ronda es por partidos que intervinieron. Intervino el PRI, el PAN y el PRD. En esta siguiente ronda va a participar Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Convergencia y Nueva Alianza. En esta ronda está inscrito el diputado Francisco Amadeo para la réplica. Gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Leticia Orozco del Partido Verde Ecologista. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Licenciado Jesús Villalobos, recibimos con agrado la información que usted nos ha brindado. Sin embargo, en nuestra postura como representantes de la ciudadanía, tenemos la obligación de transmitirle el sentir de la población. A este respecto, le comento que los ciudadanos, o por lo menos los derechohabientes, en el Distrito Federal y el sur de Guanajuato, señalan que el servicio brindado en las clínicas y sobre todo en los hospitales del ISSSTE es deplorable. Diversos derechohabientes comentan que las clínicas y hospitales están bien provistos de mobiliario nuevo, televisiones planas y demás, pero que uno puede esperar en una sala de urgencias hasta 4 horas para ser atendido de un brazo o de un pie fracturado. Esto es inaceptable. Asimismo, los señalamientos de los ciudadanos mencionan que después de tener la consulta con un médico general, se otorgan las citas hasta 4 meses después para ver a un especialista. Yo pregunto, ¿podremos detectar el cáncer a tiempo de esta forma? ¿Estamos salvando la vida de los mexicanos? ¿O nos preocupa darle calidad de vida? No vamos a dejar de reconocer la gran capacidad y la excelencia de los médicos especialistas del ISSSTE, pero que a un paciente le den cita con el especialista 2 o 4 meses después de la primera consulta, ¿estará aún vivo para eso? Concretamente me refiero a la administración de las clínicas Pisanti, del Hospital Gonzalo Castañeda, Ignacio Zaragoza y sobre todo el Hospital Fernando Quirós. Este señalamiento puede ser incómodo, pero es necesario, porque está en sus manos mejorar la administración y la atención de dichos hospitales. Solo me resta recordar que los hospitales del Estado únicamente ven su existencia para servir a la ciudadanía, servicio que tiene que ser excelente en todos los sentidos, pero si dejamos que estas instituciones pierdan su sentido original, pierden su capacidad de servicio, perderán su razón de ser y entonces pueden ser eliminados. No permitamos el deterioro del ISSSTE, señor director. Gracias. Muchas gracias, diputada Norma.
Leticia Orozco. Damos el uso de la palabra al diputado del Partido del Trabajo, Mario Di Constanzo. Gracias, presidenta. Señor director general, la primera pregunta que yo me haría es, si son una gran familia en el ISSSTE, ¿por qué este cerco policiaco? Pues a lo mejor sus tíos y sobrinos querían venir a saludarlo. Esa es la primera gran reflexión que yo haría si todo se está haciendo bien. La verdad, está usted aquí, en medio de un escándalo, porque hay que decirlo así, en medio de confesiones, por un lado del Bester Gordillo, de malversación de recursos en el ISSSTE, 58,000 millones, y por el otro lado, defensas de su antiguo esbirro, Miguel Ángel Yunes, diciendo que no entregó dinero a un partido que hoy sí está completo aquí en la comparecencia. En la mañana estaba todo Nueva Alianza aquí. No van a vigilancia, pero aquí estaban todos, cuidando los intereses, ya sabemos de quién. Entonces, es un problema del que no se ha hablado. El ISSSTE ha pasado por denuncias desde venta de medicinas en el mercado negro hasta tráfico de órganos. Salvador Vega Casillas señaló una red de corrupción en el Fobiste, y ahora dicen que no hay señalamientos en el otorgamiento de créditos, y de eso no se habla. Usted nos viene a hablar de números fríos de auditorías. Yo le preguntaría, ¿las auditorías detectan lo que pasa con las compras de uniformes en empresas como Nilex, Uniformes El Triunfo, Newtex, Etcemex, o los nombres de Luis Molledo, Manuel García, Carlos Barrera, o las amenazas que ha hecho o que se hicieron sobre Guadalupe Jiménez y sobre médicos residentes, quienes denunciaron el tráfico de órganos? Es decir, es una corrupción evidente. De esos casos hay que venir a hablar aquí. De esos casos son los que la opinión pública quiere entender y aclarar, y es de los que queremos que nos hable. Sabemos, no voy a profundizar en la ley del ISSSTE, que ustedes arteramente, en perjuicio de los intereses de los trabajadores, aprobaron. Con muchos partidos aquí la apoyaron en su momento, cuando eran novios el Lester y Yunes. Entonces sí, todo iba bien. Entonces sí, con la reforma el ISSSTE iba a cambiar. Está peor, los servicios están peores. No me venga con sus anécdotas en las que Felipe Calderón lo acompañó a inaugurar. Por favor, no nos venga con eso. Vamos al punto, vamos al tema central, y son estos desvíos de recursos. Si les pedía 20 millones mensuales para Nueva Alianza, aclárelo. ¿Qué no habrá hecho con Pensioniste? Porque la ley del ISSSTE le entregó a Bester Gordillo el control y el manejo de Pensioniste. Díganoslo, ¿cómo ha evolucionado? ¿En qué van? ¿Cuál es el proceso? Háblenos de estos casos, de la doctora, de estas empresas que entregan mal los uniformes, de lo que pasa en el Hospital 20 de Noviembre, por ejemplo, donde casualmente se dio esta denuncia de tráfico de órganos, y donde los uniformes de los trabajadores se entregan mal los pedidos. Son 300 millones de pesos en uniformes los que se pagan, y que casualmente empezaron a funcionar en el 2008, cuando su patrón Miguel Ángel Yunes centralizó las compras. Porque al final de todo, usted es el portero ahorita. Usted está cuidando toda la porquería que dejó Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE. Más allá de qué lado bate, más allá de que si el Bester Gordillo ahora se enojó y la gran familia tiene un problema, y ahora a ver quién va a defender a quién, porque antes todos jalaban bien. Háblenos de estos casos. No me diga que no los conoce, no me diga que no está al tanto, que le pasen unas tarjetitas a sus asesores. Pero díganos aspectos cualitativos, no números fríos. Porque yo no le puedo creer su presentación cuando muchos derechohabientes se mueren por no tener la atención, cuando pensionados no cobran a tiempo su pensión, cuando las clínicas del ISSSTE y las farmacias son un desfalco, y cuando hay acusaciones de corrupción. Entre 2000 y 2008, que también fue el director un personaje ligado al Bester,
fue la dependencia con más corrupta, con más denuncias de abuso de autoridad de sus funcionarios, de corrupción, de negligencia. No se venga a poner aquí como el portero de una institución ideal. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir siendo cómplice o va a denunciar y va a atacar todos los actos de corrupción? Porque sí los hay. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Di Constanzo. Tiene el uso de la palabra la diputada Teresa Ochoa Mejía del Partido Convergencia. Adelante, diputada. Gracias, Presidenta. Licenciado Villalobos, permítame insistir, ya que son varios los temas que para una servidora y el Grupo Parlamentario de Convergencia pues requieren de mayor profundidad y de una respuesta clara y contundente. De acuerdo con la cuenta pública del 2009, se identificaron en el ejercicio del gasto 630 cuentas, la mayoría sin control, cuyo monto asciende a más de 34,000 millones de pesos. La existencia de múltiples cuentas hace suponer un desorden administrativo que inclusive podría configurarse como una posible malversación de fondos. Sobre este tema, ¿considera usted que la renuncia e inhabilitación del director de finanzas, Antonio Guzmán Nacout, lo libera a usted y al instituto de toda responsabilidad? La preocupación sobre el tema persiste debido a que al concluir la etapa de observación de aclaraciones diversas instituciones bancarias no habrían atendido la solicitud de los auditores en el sentido de aclarar el origen de esas cuentas. Llama la atención, a decir de la Auditoría Superior de la Federación, que la Dirección General del ISSSTE no haya constituido en tiempo y forma la Unidad Administrativa Especializada de Inversiones, instancia que de acuerdo con el reglamento financiero y de reservas del organismo se encargaría de la inversión de los recursos y de diseñar los mecanismos para ello bajo criterios de prudencia, seguridad, rendimiento, liquidez, diversificación de riesgo, transparencia y el respeto a la sana práctica del uso financiero nacional. De entonces a la fecha, ¿qué tanto se ha avanzado respecto a la creación de la unidad administrativa? ¿Qué se ha hecho para atender esas recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación? En otro cuestionamiento, el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto, Juan Manuel Garduño, manifestó que hace unos días el malestar generado entre los empleados por la situación que guarda el instituto. Habló inclusive de la posibilidad de que sus 5,000 agremiados se emplacen a huelga ante la sordera mostrada por las autoridades hacia el requerimiento del personal. ¿Cómo está abordando esta crisis institucional que representa dicha inconformidad antes de que ésta escale y se convierta en una situación inmanejable? Licenciado Villalobos, ¿no cree usted que el desabasto de medicinas ha sido manipulado con toda intención para favorecer intereses privados y más aún, o acaso la dirección del instituto para ejecutar una óptima planeación, licitación, almacenamiento y distribución de los medicamentos y no únicamente favorecer a unas cuantas empresas farmacéuticas, enriqueciendo? Comentado. Gracias, licenciado Villalobos. Sí, diputado Jorge. Yo creo que es lamentable esta situación que está prevaleciendo en el ISSSTE, para prueba un botón, un solo producto. Si hiciéramos una revisión, yo creo que muchos estarían en ese mismo tenor. Yo sugería nada más que, como se ha dado aquí en el pleno de esta comisión, esta denuncia abierta, valiente por parte de nuestra compañera diputada, el informe se diera también al pleno de esta comisión, no solamente de este detalle, sino de todas las preguntas, de todas las acciones que se han solicitado al director conteste y que ha habido desviación en los comentarios. Yo sugeriría que se hiciera todo un legajo
de las preguntas, de las inquietudes, de las interrogantes, y en un plazo perentorio, no mayor, yo sugería 15 días, pudiéramos tener en el pleno de esta comisión las respuestas correspondientes a ellos. Sí, diputado, gracias. Solamente hacer mención de que precisamente nuestro reglamento así lo contempla en su artículo 200 y es una petición precisamente que haremos al final de manera formal al director para que así nos lo cumplimente nuestro artículo relacionado a esto. Para esto entonces daremos el uso del micrófono a la diputada Pilar Torres Canales para la réplica correspondiente. Nada más perdonen lo que empieza la diputada, de antemano les digo que sí, ¿eh? Con el permiso... Sí, gracias. Con el permiso de la diputada presidenta, licenciada Villalobos López, bienvenido. Funcionarios que hoy nos acompañan también. La falta de transparencia en el manejo de los recursos y los deficientes sistemas de control existentes permiten suponer el posible desvío de recursos hacia objetivos ajenos a la actividad del ISSSTE, lo que, de ser así, constituiría en un verdadero fraude a la nación y a los trabajadores del servicio del Estado. Es urgente, señor director del ISSSTE, que se tenga transparencia, porque yo le quisiera preguntar por qué se adquirieron mediante licitación pública 0063-7054-016-09, la cantidad de 200,000 botiquines con un costo unitario de 292 pesos, cuando el costo de menudeo es de 171 pesos. Y yo me tomé el tiempo, sinceramente, de cotejar lo que estoy diciendo, y el costo unitario en el mercado es de más de 100 pesos, la diferencia. ¿Para qué se compraron si no existía requerimiento de ninguna unidad administrativa? ¿Por qué se favoreció con un contrato millonario a una empresa sin antecedentes, sabiendo que siendo esta el único contrato con el sector público? ¿Quiénes los recibieron? ¿A quiénes se los entregaron? ¿Cuándo? ¿Cuál es el objetivo de esta compra de botiquines? ¿Por qué no sirven ni para uso médico y escasamente para uso casero? ¿O qué? ¿Estaban destinadas para la campaña política del licenciado Miguel Ángel Yunes para gobernador de Veracruz? Yo les quiero mostrar aquí a mis compañeros diputados la inutilidad del botiquín que se adquirió a este precio, que son miles de millones de pesos, la verdad, y es un paquete de algodón, 100 mililitros de agua oxigenada, 100 mililitros de antiséptico iodizado, 2 vendas largas, 2 cortas, un jabón neutro, un paquetito de guantes de estos de látex, 10 gasas simples, 10 curitas y un paquetito de batelenguas. Bueno, yo sinceramente creo que esto se pudo bien haber destinado a recursos para abastecer equipamiento real en hospitales, así como medicamentos. Usted dice, señor director, que ha visitado los hospitales. Yo sinceramente lo dudo muchísimo, porque de ser así no se hubiera atrevido a exponer aquí que están en perfectas condiciones, cuando esta es una foto actual de uno de los hospitales, un sanitario, es una foto actual, y también dice el ISSSTE que ha invertido mucho en tecnología. Estos son los archivos, las condiciones en las que tiene el instituto que el señor preside, y bueno, gracias. Y yo la verdad dudo mucho, usted dice que se ha atendido ahí, yo dudo muchísimo que se haya atendido, no solo usted, no creo que usted llevara a su familia a un lugar con estas deplorables condiciones. Usted sabe que el dinero con el que se adquirieron los botiquines es del erario público, y que es penado con cárcel el utilizar el erario para fines ajenos a lo previsto en el presupuesto de la Federación, de egresos de la Federación, ¿verdad? Este es un pequeño ejemplo, como decía el diputado Jorge, este es un pequeño ejemplo de un artículo que se ha comprado a un precio mayor. Esto yo lo menciono solo para ilustrar la magnitud de la red de corrupción y complicidades que se manejan dentro del ISSSTE.
Es alarmante la opacidad que priva en amplias áreas del instituto y explique, por favor, señor director, por qué el turista realizó adjudicaciones directas por más de 516 millones de pesos sin contar con la documentación que lo sustente. Y de esto, ¿cómo explica que 303 millones se hayan destinado a fines que no corresponden al objetivo de la entidad? Es evidente que este órgano se ha utilizado como un instrumento para la ejecución de actividades que no son propias de su naturaleza, pervirtiéndolo y alejándolo del origen. Los actos para los cuales ilegalmente se ha contratado al turista están plagados de irregularidades, violentando toda normatividad aplicable a la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios. ¿Tiene usted forma de explicar la contratación de 19 eventos que ascienden a 300 millones de pesos, a pesar de que no corresponden al objeto de los servicios turísticos del turista? Consideramos indispensable informar clara y puntualmente a la sociedad mexicana sobre la situación que priva el instituto. Por lo anterior, aprovecho para solicitar de nueva cuenta a la Comisión de Seguridad Social la presentación ante el Pleno de la Comisión Permanente de un punto de acuerdo que considere como un asunto urgente la creación de una comisión especial que tenga como finalidad la investigación exhaustiva del Estado que guardan los aspectos financieros, operativos y administrativos del Instituto. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, diputada Pilar Torres. En turno sigue el uso de la palabra a la fracción de Convergencia, pero bueno, ya no están. Le damos el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández del Partido del Trabajo. Adelante, diputado. Pues después de lo que he visto, yo creo que ya habría poco que aportar, pero hay que sumarle a la milpita del funcionario. No ha contestado efectivamente cuestionamientos muy duros que aquí se han hecho. Mi compañero diputado Madeo insistió en una donación a un terreno que hizo el gobierno del estado de Chiapas para la realización de un hospital en la zona de hospitales, y no ha contestado qué pasó. Por lo menos devuelvan el terreno, digo, ya si no van a construir el hospital. Y el diputado Hernández Juárez hizo un planteamiento muy fuerte que quedó, a mí me parece, no con la suficiente claridad, y por lo tanto yo lo voy a retomar. El ISSSTE hizo en el 2000 una convocatoria, una licitación pública para tener comunicación interna. La hizo el 12 de diciembre del 2006. Se la adjudicó a Telmex el 29 de diciembre de 2006 y bajo el contrato LPN-CS-SMRS-025/2007, el 16 de enero del 2007, el ISSSTE y Telmex suscribieron un contrato abierto plurianual de prestación de servicios de red privada virtual con servicios adicionales de telecomunicaciones para los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009. Luego se hizo un convenio modificatorio, no voy a leer todo el dato, el 28 de diciembre del 2009, otra vez entre el ISSSTE y Telmex, para seguir prestando este servicio. Para decirlo de manera gráfica, hicieron una carretera de comunicación que no se tenía, que mejoró muchísimo la comunicación interna, entiendo, de la institución. Pero sobre esta carretera, la nueva dirección decidió hacer una nueva carretera y decidió emitir una nueva licitación para los años 2010, 2011 y 2012. Esa se la asignó a Vestel, que es de Televisa, en 2.080 millones de pesos, a pesar de que Telmex, que no es santo de mi devoción, ¿no?, presentó una oferta de 1.661 millones de pesos. O sea, una diferencia, un daño patrimonial de 419 millones de pesos, que tendría que explicar por qué, si ya se había trabajado con la primera empresa de la infraestructura, se contrató a una nueva que está haciendo todo otra vez y está haciendo nada a la vez, porque como lo dijo el diputado Hernández Juárez, no han hecho absolutamente nada y Telmex sigue prestando el servicio, por lo cual ustedes le adeudan a Telmex la cantidad de 628.6 millones de pesos a mayo de 2011, lo que implicaría ya un daño patrimonial de más de 1.000 millones de pesos por su caprichosa determinación en la asignación de este contrato. Ustedes tienen ya el tiempo encima para hacer pública esta información, tanto del contrato como los incumplimientos, como las penalizaciones que se han dado a Vestel
y hasta este momento, a menos que me vaya a sorprender, lo cual me encantaría mucho que aquí en el seno de esta comisión diera la información sobre los incumplimientos y las penalizaciones que a Vestel se han impuesto o se van a generar. Entonces, pues le pregunto concretamente sobre este tema, no me extenderé más, y recordándole que está bajo juramento de decir verdad y que incurre en un grave delito si no lo hace, le vuelvo a preguntar si sostiene que no sabía de la existencia de un grupo de trabajo electoral en favor de Yunes, directamente dependiente de su subdirección, bajo los responsables que le mencioné en mi intervención anterior, y que sesionaban en el inmueble de Río Rin número 3, en el 9º piso. Le vuelvo a insistir porque ya me está convenciendo de acudir a la autoridad judicial, y si usted reitera que no sabía nada, quiero que conste en esta comparecencia esa declaración para utilizarla en su contra. Gracias por su intervención, diputado Fernández. Tiene el uso de la palabra el licenciado Villalobos. Gracias, diputada presidenta, con mucho gusto. Primero, en respuesta al diputado Francisco Amadeo, en efecto, en el estado de Chiapas tenemos un proyecto derivado de un compromiso, y le puedo decir que a la fecha el plan de construcción del hospital en Tuxtla Gutiérrez, en sustitución del actual Hospital General, ya se encuentra realizado el proyecto arquitectónico terminado con las especificaciones que el gobierno del estado nos dio del terreno que se definió como la mejor alternativa. No obstante, entre tanto lo podemos construir, sí hemos logrado canalizar inversión importante al estado de Chiapas a través del Hospital Roberto Netel Flores en Tapachula, la Unidad de Medicina Familiar de Acapetagua y 6 unidades de medicina familiar más periféricas. Tenemos ya el proyecto arquitectónico terminado, estamos ahorita en la etapa de planeación de los recursos. En cuanto tengamos los recursos necesarios y suficientes para suministrarle a este proyecto, estoy seguro que se va a hacer. Diputado, le llamaría al orden, por favor. Muchas gracias. Muy amable. En relación con lo que comenta el diputado Del Mazo, en relación al abasto y distribución de medicamentos, desde luego que es legal. Este proceso de distribución de medicamentos fue derivado de una licitación pública que, como muchas otras, fue muy peleada, fue incluso controvertida, fue analizada ya por la Secretaría de la Función Pública, hubo algunos procedimientos de inconformidad que se resolvieron en el proceso, pero yo creo que es importante que podamos ver con objetividad lo que el instituto está haciendo, porque cuando entramos a laborar al instituto en 2007, nos encontramos con un diagnóstico que elaboramos, en el cual un medicamento, a partir de que el ISSSTE lo recibía y se iba a un almacén central en el medio del tráfico del Distrito Federal, de ahí se iba a 5 almacenes regionales, y de ahí a 35 almacenes delegacionales, y de ahí a 850 farmacias y puntos de distribución de medicamentos, tardaba en promedio 66 días en llegar el medicamento. Entonces lo que se hizo fue estudiar y analizar distintas opciones, se mandó a hacer un análisis detallado de la situación, un costo-beneficio que comparara alternativas, porque pues teníamos cuando menos 3 alternativas, ¿no? Reconstruir prácticamente toda la red de distribución en el instituto, aceptando que los almacenes ya estaban donde estaban y que por más que la eficiencia nos dijera que podían estar en otro lugar, pues ya no podríamos quitarlos o tendríamos que gastar de más para moverlos a otro lugar, equipar con camiones, montacargas, baterías, en fin, una gama de equipos que se requieren para desplazar medicamentos, cámaras frías en todo el país, buscar una alternativa diferente que nos permitiera actuar rápido y de manera más eficiente. El estudio nos arrojó que la posibilidad de tercerizar el servicio para que el medicamento que compra el instituto lo reciba un gran centro nacional de distribución
que además tiene instalaciones modernas, óptimas, de vanguardia, y pueda distribuir el medicamento a cuenta del ISSSTE, nos daba que bajaba el promedio de entrega, como está actualmente pactado en el contrato, a 72 horas. Y para el caso de los medicamentos en soporte de vida, nos baja a 8 horas el límite máximo de entrega de un medicamento para casos de epidemia, soporte de vida, etcétera. Entonces, la eficiencia del modelo nos determinó además que era mucho más barato y mucho más eficiente y mucho más rápido el hacerlo de esa manera, y así se definió en un grupo multidisciplinario, un grupo de abasto donde ahí participan delegados, directores de primer nivel del instituto, el órgano interno de control, en fin, una gama amplia de servidores públicos que tomamos la decisión de irnos por el esquema de tercerización del abasto y la distribución de medicamentos, de tal manera que es legal. Desde luego fue una licitación pública muy peleada, si bien muy cuestionada. Todos los cuestionamientos se dieron, se les dio respuesta, se les dio solventación, y a la fecha no hay un solo pronunciamiento que nos indique que el fallo no haya sido el adecuado. En relación a los cuestionamientos de la diputada Pilar del suponer desvíos de recursos, bueno, pues si los hay, habrá que acreditarlos, habrá que presentar las pruebas, habrá que colaborar con las autoridades como lo estamos haciendo nosotros, pero particularmente en el caso que señala de aquellos botiquines, bueno, pues es obligación también del instituto dotar de medicamentos y materiales profilácticos, porque el jabón regular también es un profiláctico que se usó de manera importante en la pasada epidemia de influenza, y en función de las necesidades sanitarias de la localidad se les dieron guías de distribución a todas las delegaciones para repartir en las áreas de trabajo, en las áreas donde se trabaja con niños, en las áreas donde pudiera requerirse una intervención rápida para hacer una curación muy básica, y esa fue la razón de la adquisición y la distribución de los botiquines. Ahora, el punto de los hospitales, pues yo sí me atiendo, escucho con atención y respeto su opinión en relación a que no acredita que yo me atienda en el ISSSTE, pero yo sí he ido al ISSSTE, yo sí me he atendido en el ISSSTE. Mi madre es pensionada de la Administración Pública Federal, trabajó toda su vida en el sector público, ella se atiende en el ISSSTE también regularmente, y a la fecha no se ha quejado, al menos conmigo. Lo de Turiste, bueno, pues lo he abordado ya ampliamente, lo he discutido ya en mis intervenciones anteriores, y simplemente señalar que el tiempo de entrega actual de los procedimientos de medicamentos, nada más para señalarlo y reiterarlo, es de máximo 72 horas. En relación al tema que comentaba el diputado Fernández Noroña del asunto de Bestel, bueno, fue también una licitación larga, prolongada. Cuando llegamos al ISSSTE, en efecto, Telmex había ganado el contrato para proporcionar el servicio por 3 años, y después de estar en operación durante 3 años, lanzamos una convocatoria para un proceso de licitación pública en el cual hubo amplia participación de varias empresas, muchas de ellas concursando en coordinación, y se definió, así lo definió el comité de adquisiciones que revisa estos asuntos, acompañados además en todo momento de las mesas de la función pública, las mesas denominadas mesas de acompañamiento, en las cuales, pues sí, si bien hubo una propuesta probablemente más económica, el punto es que habían incumplido algunos puntos de la evaluación técnica que seguramente hacían tener un costo menor, pero que no cumplían con los requerimientos técnicos del instituto, porque si bien se había construido una buena red de telecomunicaciones, era necesario fortalecerla, y a la fecha
les puedo comentar que la migración está solventada, está cubierta, está el proceso de migración está al 100% de cumplimiento. Tenemos ya y hemos recibido en tiempo y forma el Centro de Telecomunicaciones, donde reside toda la operación nacional de todos los servicios en materia de transmisión de datos, voz y video. Y desde luego que también hemos generado y aplicado penas convencionales, porque evidentemente en el proceso de migración la empresa adjudicada manifestó que no podía cumplir porque dependía de terceros. Eso al instituto no le interesa, eso al instituto no le es válido, y de la revisión mensual del cumplimiento del contrato se vinieron aplicando penas convencionales, tantas fueron necesarias por los incumplimientos que se dieron en el pasado, y a la fecha se les ha aplicado una pena acumulada en 11 meses, ya casi 12, de 56.285.000 pesos. La información derivada de todo este proceso ha sido requerida evidentemente a través de los conductos que establece la Ley Federal de Acceso a la Información. Había una parte de la información que nosotros teníamos reservada por ser evidentemente la red por donde viajan todos los datos de seguridad del instituto en relación a afiliados, beneficiarios, etcétera, y así lo expusimos al IFAI. El IFAI nos ha ordenado desclasificar la información y entregarla, lo cual haremos seguramente en el curso de las próximas 72 horas, y no tenemos ningún problema para hacerlo. Espero haber con esto contestado sus cuestionamientos. Muchas gracias. Gracias, licenciado Jesús. En turno sigue el Partido Verde Ecologista, quien ha declinado su participación. Damos el uso de la palabra al diputado Víctor Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática. Adelante. Sí. Perdón, sí, discúlpame, diputado. Falta la réplica, perdón. Adelante, diputado. Ya, como nos echa unos discursazos, el funcionario nos agarra medio dormidos aquí, pero sí falta la réplica todavía. El diputado Amadeo reitera, él estaba interviniendo en ese sentido, porque desde el 2008 anunciaron la construcción del hospital. Ha pasado un poquito de tiempo, 3 años, tienen el terreno, me dice que ya tiene el proyecto, y mi compañero diputado le pregunta ¿cuándo se va a construir? Y usted dice, ¿no? Como dice la canción, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Sigue siendo la pregunta ¿cuándo? Ya no cuándo lo terminan, o en la primera piedra, aunque sea, para que ahora nosotros pongamos ya el hospital definitivo el año entrante, con el gobierno federal, porque yo no veo para cuándo hagan ustedes eso. Es terrible lo que está denunciando mi compañero. Luego, sobre la licitación, el comentario que hace ya da un poco más de información, que bueno que en 72 horas vayan a hacerlo público todo. Si la pena que le están aplicando a la empresa, usted dice que no cumplían los requisitos y sin embargo no han podido hacer la obra a pesar de que la ofrecieron más cara, y la empresa que le había hecho la obra, que como usted reconoce no fue con la que usted tuvo inicialmente un acuerdo, me hace sospechar la verdad de estos diezmos famosos, pero como no lo puedo comprobar, solamente le diré que no entiendo por qué una empresa que ya había acreditado su capacidad, que ya había hecho la estructura necesaria, que estaba funcionando perfectamente durante varios años de desarrollo y que ofrecía cobrarle 419 millones de pesos menos, no haya sido la beneficiada con el contrato, que le siga prestando el servicio a estas alturas, y que se me había pasado dar el dato de que el 28 de febrero de este año Vestel debió haber concluido ya toda la obra completa y no ha concluido. Tiene una sanción de 56.250 millones de pesos, pero el daño es de 1.000 millones. Es un mal negocio el que está haciendo, funcionario del gobierno de facto, porque está generando un daño patrimonial enorme
a una institución que tiene dificultades financieras. Así es que vuelvo a plantear que espero que en estas 72 horas se aclare esto. Y quiero también decirle que no respondió a mi pregunta puntual de si vuelve a sostener que no sabía que bajo su subdirección se estuvo haciendo el proyecto Veracruz, donde se entregó toda la información electoral, de evaluación política y de evaluación financiera del Estado, municipio por municipio, para que fuera candidato Yunes al gobierno de Veracruz, y que se le dieron los apoyos necesarios. No me respondió. Le dije, está bajo juramento, y le exijo que me responda si vuelve a decir que no sabía nada. Su coordinador de asesores era el responsable del equipo, su secretario particular participaba en el equipo, funcionarios que tienen alto nivel de responsabilidad en este momento, como se lo dije, el subdirector de innovación, el director de tecnología, eran parte de ese equipo y tenían sueldos para dedicarse de tiempo completo a una tarea que no tiene nada que ver con el ISSSTE, una tarea para que Yunes fuera candidato al gobierno de Veracruz por el Partido Acción Nacional. Eso es lo que le estoy diciendo. Es un asunto, es una acusación gravísima que usted como pescado jabonoso se me sale a cada rato de ella y que la mantengo de manera puntual. Y finalmente, en otro orden de ideas, quiero decirle que mi compañero Mario Constanzo tuvo que retirar y reconoce que fue injusta la aseveración de que todo el panel estaba aquí presente porque Kawashi no vino y me pidió que hiciera la precisión. Muchas gracias. Gracias, diputado Gerardo Fernández. Ahora sí, tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Castro. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Señor director, lamento mucho que haya llegado usted a esta Cámara representando a una institución que desafortunadamente para el pueblo de México se encuentra en un torbellino político que tal vez usted sea el menos responsable. Y digo tal vez porque desconozco sus relaciones con quienes han generado este torbellino, pero que al mismo tiempo nos da una idea de cómo las instituciones nacionales han entrado en una profunda crisis estructural y le ha tocado hoy a una institución otrora ejemplo para el beneficio de miles y miles de familias como es el ISSSTE. Lamento mucho porque hace apenas unos años miles y miles de trabajadoras y trabajadores de este país, algunos de buena fe, otros por manipulación política tal vez, dieron cuenta de que había necesidad de una reforma constitucional. Pero desafortunadamente, como las últimas reformas que ha habido estructurales en este país, no han beneficiado de fondo a las y a los trabajadores. Y esto no va más allá de las imputaciones de corrupción que se puedan hacer diversos grupos que se disputan al seno del instituto la hegemonía del poder, y que es solo el reflejo de la crisis ética que vive este país. Es solo el reflejo de la profunda crisis ética en la que están inmersas las instituciones. A usted le corresponde hoy dar respuesta a un problema toral. ¿Qué beneficios trajo la reforma estructural al ISSSTE, señor director, que quisiera yo resumiera esta tarde? Para las y los derechohabientes del ISSSTE no han visto reflejado el beneficio de esta reforma. Debo de reconocer a nombre del pueblo de Baja California Sur el gran esfuerzo que se ha hecho, y efectivamente aquí no nos tocó como en Chiapas, es una realidad el Hospital de la Paz. Sin embargo, debo hacerle la segunda pregunta. Apenas ha cursado unos meses que se está terminando esta gran obra para los derechohabientes de Baja California Sur tan reclamada. Ha llegado una circular del instituto donde 102 medicamentos salen del cuadro básico por instrucciones y por la incapacidad del instituto de pagar esta medicina.
es una circular oficial del ISSSTE. Son 102 medicamentos que se retiran del cuadro básico. Puede usted hacer la investigación y en esto tendrá respuesta rápida porque se están organizando los trabajadores de Baja California Sur para exigir qué es lo que está sucediendo. Cuando la primera pregunta que le hice, la tercera pregunta, señor director, es concretamente la información que posee la Auditoría Superior de la Federación es que las pensiones para el 2012 corren un gran riesgo. Esa es información de la Auditoría Superior de la Federación. Según esta información, señor director, ¿cómo se encuentran los estados financieros en este renglón que es verdaderamente importante para miles y miles de mexicanas y mexicanos que viven de la pensión del ISSSTE? ¿Cuál es su expectativa para cumplir con estas obligaciones en los próximos años? Y voy a finalizar mi intervención sumándome a lo que atinadamente plantea Pilar. La compañera diputada Pilar me parece que ha hecho un planteamiento que lo hacemos nuestro en la fracción seguramente del PRD todos, de que es necesario que se formalice una comisión que investigue a fondo lo que el pueblo de México está demandando. No son más auditorías, es una auditoría a todos los recursos financieros de la institución al cual usted en esta comparecencia ha hecho eco. Es una exigencia de la gente que está afuera, pidiendo nobleza y que no haya impunidad. No haya más impunidad en este país en donde sus instituciones hoy son rehenes de este tipo de disputas políticas. Yo creo que aquí nos encontramos justamente entre medio de una profunda disputa política por el instituto generada por diferentes intenciones políticas. Y yo honradamente no quisiera hacer juego a esta perversidad que tiene de rehén a una institución que debe de servirle al pueblo de México y estar ajena a este tipo de vergüenzas nacionales como las que han surgido recientemente. Y pobre de aquellos mexicanas y mexicanas que hoy creen en un grupo o en el otro. Creo que ambas posiciones deben de darle la cara al pueblo de México por este vergonzoso episodio en el que han sumido al Instituto de Seguridad Social, y repito, otrora ejemplo de utilidad para el pueblo de México, que hoy, desafortunadamente, señor director, desafortunadamente, no le está dando respuesta de fondo. Se han hecho grandes esfuerzos con los recursos públicos, y usted lo sabe, pero esto no está siendo correspondido con una atención digna, de calidad y de fondo, ni en pensiones, ni en la salud pública. Y hoy las casas que están vendiéndole a los trabajadores, puede usted revisarlas, son una vergüenza de lo que atrás llegó a ser el Fobiste, como un ejemplo de vivienda nacional. Hoy es un remedo lo que se está haciendo de vivienda digna. Ya no toco otros renglones porque no tengo tiempo, pero sí le pido, y me sumo a la posición de usted, director, que haya tenido la posibilidad de venir a dar la cara aquí en un momento de los más críticos que vive la institución. Por eso mi reconocimiento modesto a ese esfuerzo que está haciendo, a pesar de sus largas intervenciones, que seguramente le van a obligar estas intervenciones a darnos respuestas en el perentorio tiempo que aquí la Cámara le exige a usted y a su equipo. Ojalá haya transparencia y no siga habiendo bajo ninguna circunstancia la suspicacia, la deshonra para muchas y muchos mexicanos que significa el botín que algunas y algunos han hecho del ISSSTE, político y financiero. Gracias.